Así es, tal como lo vieron en la miniatura y en el título de este video, un político del Reino Unido quiere enviar presos al CECOT, quiere hacer lo mismo que ha hecho Estados Unidos, pero enviar a estos presos desde el Reino Unido. La noticia es la siguiente y es algo real, o sea, es una propuesta que él tiene, la están estudiando en el Reino Unido, aunque algunos dicen que no es posible, pero ellos están tratando de hacer lo posible para ahorrarse mucho dinero, ya que como sabemos en otros países el costo por mantener a los reos en las cárceles es muy elevado, a diferencia de acá de El Salvador. Bien, la noticia dice, político británico propone enviar criminales violentos de su país al CECOT en El Salvador. Para quienes se preguntan, el Reino Unido es una unión de países, específicamente Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y tienen como una especie de parlamento, una especie de gobierno en conjunto con estos países, así que estarían queriendo tomar esta decisión. Dice por acá, el líder de Reform UK, Nigel Farage, planteó enviar a criminales peligrosos del Reino Unido a prisiones extranjeras como la mega cárcel CECOT de El Salvador, en un intento por reducir el crimen a la mitad. Vean, aquí se cumple el hecho de lo que muchos países hablan, y es que envidian o tienen una especie de envidia sana por lo que sucede acá en El Salvador, que se logró reducir los crímenes, se logró reducir la forma violenta en la que trabajaban estos grupos criminales como las pandillas acá en El Salvador, y esto lo quieren replicar en sus países. O sea, ¿quién no lo quiere replicar? Es la gran mentira que la oposición ha montado aquí en El Salvador y bueno, en otros países, la oposición que siempre habla sobre El Salvador y que ni siquiera tiene idea. Estoy hablando de políticos de otros países. Siempre plantean de que es algo malo lo que está sucediendo en El Salvador, que es una dictadura, que están metiendo inocentes a la cárcel cuando todo es mentira. Y la realidad es que muchos países quisieran tener unas medidas o un plan de seguridad como el que se echó a cabo o se echó a andar, se llevó a cabo aquí en El Salvador. Así que no nos mientan algunos. Vamos a leer más detalles sobre la noticia. Dice por acá, el reconocido político populista británico Nigel Farage, líder del partido Reform UK, propuso enviar a delincuentes violentos británicos a prisiones fuera del país, incluyendo a El Salvador, como posible destino, para reducir los costos carcelarios y enfrentar el aumento de la criminalidad en el Reino Unido. Durante un discurso sobre orden público, Farage cuestionó el alto costo del sistema penitenciario británico y él habla de números y es que dice que en el Reino Unido un preso, mantener a un preso cuesta casi 52,000 libras al año, unos $70,000. Imagínense todo lo que cuesta. Puedes enviar a un niño a Eton, un prestigioso internado británico, con ese dinero, afirmó el político. Cuando sabemos que aquí en El Salvador, bueno, la vez anterior que hablábamos sobre el acuerdo que tuvo El Salvador con Estados Unidos, más o menos hablábamos de unos $20,000, que son los que estaría costando mantener a un reo acá en El Salvador. Bueno, no el costo, sino ya el costo con la ganancia que está sacando también el presidente Bukele de esto. Bueno, el gobierno, no el presidente, ustedes me entienden. Pero de 70,000 versus 20,000, obviamente, si llega a hacer esto el Reino Unido, enfrentaría un gran ahorro en gastos de lo que ya está acostumbrado a gastar para mantener a un preso allá en sus cárceles. Dice más adelante, el político populista no detalló completamente el financiamiento, pero indicó que su plan costaría unos 17.4 mil millones de libras, unos 23.478 millones de dólares, en un periodo de 5 años. Por eso la cifra elevada, porque no es de un año, sino es para 5 años.
y prometió cubrirlo con recortes masivos al gasto público, eliminando proyectos como HS2 y políticas relacionadas con cero emisiones netas. Dice por acá, son algunos programas que tienen los políticos allá en el Reino Unido. Mientras tanto, Farage insiste en que sus políticas son necesarias para evitar lo que describe como un colapso social en algunas regiones del país a causa de los índices de criminalidad en alza. Vean cómo nos han mentido muchos opositores, porque muchos dicen de que hay países que tenemos que tomar como ejemplo, países como el Reino Unido, como Inglaterra, países nórdicos como Suiza o otros países que tienen unos índices bajos de criminalidad. La verdad es que no. La verdad es que hay regiones específicas donde sufren mucho con el alza de la criminalidad y están deseando aplicar políticas o que al menos un político tenga los pantalones suficientes para aplicar políticas como las que se han aplicado en El Salvador. Así que no nos mientan cuando nos dicen también que en todo el mundo están criticando lo que sucede en El Salvador. No es así. Critican solo los que se benefician de este tema de la criminalidad y de las pandillas. Y eso lo acaba de decir el presidente Bukele hace apenas unas horas que sucedió esto. Vean, primero, yo les mencionaba esto en otros videos, donde Holanda alquila sus cárceles a otros países como Francia y como Bélgica, y esto también para reforzar el hecho que les digo que nos están mintiendo algunos opositores diciendo que nadie hace lo que el presidente Bukele ha hecho de alquilar el CECOT. Esto es mal visto, esto a nadie le parece pues que sea justo porque no han cometido ningún delito. Por ejemplo, los venezolanos que estaban acá del Tren de Aragua decían cómo es que van a estar en una cárcel en El Salvador si ellos en El Salvador no han cometido delitos. Y vean, esta noticia es del 2016. Desde entonces se viene viendo este modelo de alquiler de cárceles o de celdas en países como Holanda, Países Bajos, donde redujeron bastante los índices de criminalidad, entonces las celdas estaban vacías. Entonces ellos optaron por alquilarlas a otros países. Y lo que les mencionaba, hace unas horas el presidente Bukele se acaba de pronunciar acerca de este problema de la criminalidad y cómo la oposición está enojada con el hecho de que acá se combate la criminalidad de forma correcta, como debe de ser, y es porque ellos se beneficiaban de este tema y porque lo habían convertido en un negocio muy rentable. Recordemos que aquí en El Salvador el negocio que tenía Arena era de la seguridad privada. De hecho, Rodrigo Ávila tenía ese negocio. Y algunos también tenían el negocio de las funerarias, que obviamente con tantas noticias de muerte en El Salvador, pues se beneficiaban. Las funerarias eran los negocios más prósperos en ese entonces acá en El Salvador, lastimosamente. Nos dábamos a conocer por esas noticias tan lamentables. Pero vean, esposa de un político sueco critica a la prensa internacional por atacar estrategia de seguridad de Bukele. Cuando algunos nos están vendiendo la idea que en otros países, como los países nórdicos, como Suecia, están criticando a El Salvador, pues no, es al revés. Están criticando a los opositores. Vean cómo cambia la cosa, el panorama. Ya al uno estudiar las noticias internacionales se da cuenta que le tratan de mentir a uno descaradamente. Cuando ellos son los malos en todo el mundo, la oposición nos quieren decir de que a Nayib Bukele lo están criticando en todo el mundo. Eso es mentira. Es precisamente Evelina Hein, se llama la esposa de un político en Suecia. Déjenme agrandar un poco la imagen acá porque no alcanzo a leer bien. Así es, Evelina Hein, ella mencionó lo siguiente en la red social X. Dice: los medios de Suecia reportaron que Nayib Bukele ha metido en prisión a 85,000 criminales. Uno puede pensar que ellos aplaudirían esto por salvar a su país, pero en cambio ellos lo difaman, dicen, diciendo de que ha atrapado a algunos inocentes. O sea, se fijan en el punto negro en lugar de ver toda la pared blanca.
Y dice, los medios de comunicación son lo peor, dice Evelina. Entonces el presidente Bukele le responde, ellos quieren, o sea, refiriéndose a los medios que lo critican, ellos quieren que la gente piense que ir tras los criminales está mal, porque dice, ellos quieren que esos criminales vayan y se liberen en las calles de Suecia y destruyan tu bonito país desde adentro, le dice, justo como lo han hecho en la mayoría de los países del mundo. Todo está hecho así por diseño, le dice el presidente. O sea, ellos han creado un sistema que prácticamente no lo puedes cuestionar, y la idea es que convivamos con la delincuencia, o sea, normalizar el hecho de que en una sociedad haya delincuencia, como si es necesaria la delincuencia, como si fuera necesario que nosotros suframos los peligros que conlleva tener grupos delincuenciales en la sociedad. Y esto pues no hace falta mencionar nombres, pero hay personas que así lo quieren ver. De hecho, hasta lo pronuncian, que es un mal necesario, decía un periodista, pseudo periodista ahí del Faro, que las pandillas son un mal necesario para El Salvador. Discúlpenme, pero yo en ningún momento veo que sea necesario mantener parásitos y que incluso esos parásitos estén atacando a la sociedad. Eso se tiene que erradicar. Aquí en cualquier país, en cualquier cultura y en cualquier sociedad, no tiene que existir la delincuencia. No es natural. No es algo que Dios haya creado para darle balance, como dicen algunos, a las sociedades, ¿no? La delincuencia surge por las malas decisiones que algunos padres tienen y que sus hijos se descarrilan, pero no es algo necesario. Y así lo quieren ver algunas personas, así lo quieren pintar. Por más que griten, libérenlo ya, ahí están bien guardaditas estas personas y estamos contentos los salvadoreños de que eso sea así. Bueno, esta noticia es un poco corta, pero quería mencionarlo porque es algo interesante ver cómo en otros países están deseando tener las políticas de seguridad que tenemos aquí en El Salvador. Y es interesante porque estamos hablando de países desarrollados, países que nos llevan varios años en cuanto a tecnología, en cuanto a política incluso, porque hay menos índice de corrupción, pero estamos viendo que todavía hay cosas que ellos tienen que mejorar y que al menos en el tema de las políticas de seguridad, sí nosotros les llevamos una gran ventaja. Bien, dejen su opinión abajo en los comentarios, escriban sus ideas, qué es lo que piensan acerca de esta noticia y de este tema, y yo les voy a estar leyendo y contestando, y ya que están abajo, dejen su pulgar arriba. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando yo suba un nuevo video. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.